bendición para mí de estar sirviendo con ustedes. Escucharon ayer de Adrián Donato de CEPE y CEPE Global, el Seminario para la Predicación Expositiva. Quiero dar un pequeño comercial. Ha sido un gozo para mí también enseñar en el seminario de la Consejería Bíblica y la Consejería Bíblica Avanzada ahora en el CEPE Global. Por ustedes que están buscando más entrenamiento para sus ministerios, puede ser una buena opción. También tenemos aquí el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, también el Instituto de la Universidad Cristiana de Latinoamérica, allí de Monterrey. Entonces quiero animarles a buscar los varones que están aquí representando, para buscar la manera que puedes estar siguiendo, mejorando sus capacidades para ser herramientas más útiles en la caja de herramientas del Señor. Ese es nuestro deseo también con la conferencia, para servirles, para apoyarles, ser usados más en sus ministerios pastorales y otros ministerios entre las iglesias representadas aquí. Pues también tengo el privilegio de servir como el director del programa de la residencia pastoral por Planted Ministries. Y Planted es mucho más que solamente un ministerio que está proveyendo esta conferencia de portavoces. Planted existe para apoyar las iglesias locales en la plantación de nuevas iglesias, por medio de servirles con recursos necesitados, con el entrenamiento de pastores como plantadores por dentro de la iglesia local. Y también existe para fortalecer las iglesias, para apoyar en el entrenamiento de los pastores y los futuros pastores que las iglesias están entrenando. Ojalá ustedes como pastores están buscando a la próxima generación de pastores y invirtiendo en sus vidas. Estoy muy contento de ver aquí, tenemos pastores que tienen tiempo sirviendo al Señor, pero tenemos muchos varones de Dios más jóvenes que no tienen las canas como yo todavía, ¿no? Créeme, entre el ministerio pastoral van a tener canas, ya va a pasar. Pero ustedes invierten en estos varones jóvenes, porque ese es el futuro de la iglesia, el futuro líderes para nuestras iglesias aquí en México y otras partes del mundo. El deseo mío es de ver que aquí en Latinoamérica, que vamos a ver más varones latinoamericanos levantados para plantar iglesias aquí en Latinoamérica. No necesitamos más gringos que vienen para plantar iglesias, ¿no? Ustedes necesitan estar plantando iglesias, pero no solamente latinoamericanos plantando iglesias aquí en Latinoamérica, pero desde Latinoamérica a otras partes del mundo. Hay muchos lugares en el mundo con gente como yo, con un pasaporte de norteamericano, que no podemos entrar con una cara así, ni podemos entrar a la cultura, pero ustedes, hay países musulmanes, lugares en el Medio Oriente que necesitan ustedes plantando iglesias, ¿no? Entonces quiero animarles con este reto de estar buscando cómo Dios puede estar usando sus iglesias para entrenar otra generación de plantadores, para que podamos ver más iglesias plantadas en todo el mundo de los varones que están siendo enseñados y entrenados bajo sus ministerios. Lo siento, yo sé que no es una conferencia de misiones, pero así es mi corazón y tengo que decirles, ¿no? Pero existimos para fortalecer las iglesias y apoyar en el entrenamiento. Como pastor con más que 25 años sirviendo, ha sido mi privilegio no solamente entrenar otros varones de Dios y verlos sirviendo al Señor, pero ha sido mi privilegio más de día tras día, semana tras semana, año tras año, estar abriendo la misma palabra de Dios para profundizar mi conocimiento. Después todos los años, cada vez leyendo la palabra de Dios, estoy viendo cosas nuevas y pensando, pues parece nuevo. Yo sé que no es nuevo porque he leído, pero es nuevo porque cada vez que leemos la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a ver las cosas con nuevos ojos espirituales. Vamos a ver cosas que no hemos visto antes porque estamos viendo la palabra con más conocimiento y vamos a ver más las conexiones de algunos pasajes
pasajes con otros pasajes, porque es la misma palabra de Dios que va a dar más luz a los otros pasajes de la palabra de Dios. Entonces, ahora en esta sesión, quiero platicar acerca del tema trazando correctamente la verdad. Si vamos a ser hallados por Dios como fieles ministros en nuestros ministerios de evangelismo, de discipulado, de la consejería bíblica y la predicación, tenemos que dedicarnos, hermanos, a conocer e interpretar con precisión la palabra de verdad. Estoy muy emocionado sobre el tema de la hermenéutica este año, porque son los principios de la interpretación que sirven como la base de todos nuestros ministerios, hermanos. La predicación expositiva, los estudios bíblicos, el discipulado, el evangelismo y la consejería bíblica, todo depende en entender correctamente la palabra de Dios. Si no interpretamos correctamente la palabra de Dios, no podemos aplicar apropiadamente la palabra en nuestras vidas. Salmo 19, 1 y 2, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que anden en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guarden sus testimonios y con todo el corazón lo busquen. Si no interpretamos correctamente la palabra, no podemos enseñar y predicar con precisión y la autoridad de la palabra en la manera que el Espíritu Santo va a usar la palabra para convencer y transformar las vidas. Segundo Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Si no interpretamos correctamente la palabra, no podemos evangelizar en la manera que permite la palabra de Dios ser usada para dar convicción sobre los pecados, que llega al arrepentimiento verdadero y la fe genuina en Cristo Jesús revelado por su palabra. Segundo Timoteo 3, 14 y 15, hermanos. Si tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido desde la niñez, escucha, sabiendo las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y si no interpretamos correctamente la palabra, no podemos aconsejar los miembros de nuestras iglesias y los unos a otros para apoyar a los que están sufriendo o cosechando aún los resultados de sus propios pecados o los pecados de otros. Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Están alegres, hermanos? El mandamiento del Señor es puro que alumbre los ojos, que nos da la dirección que necesitamos. Mis hermanos, aún nuestra teología debe ser un producto de nuestro estudio profundo de la palabra de Dios, de esto una interpretación correcta, una interpretación precisa y no algo que llevamos sobre la palabra para forzar a la palabra, interpretando la Biblia a la luz de una teología predeterminada, forzado sobre el texto. Pues está la interpretación correcta de cada pasaje que escuchamos la voz de Dios por medio de los hombres de Dios, quienes escribieron el mensaje de Dios, para la inspiración del Espíritu de Dios con una intención singular, para comunicar un mensaje claro, revelado
revelando a Cristo y la voluntad de Dios para nuestras vidas y las vidas de nuestras congregaciones. Es un gran privilegio tener la oportunidad de estudiar la Biblia y proclamar su mensaje, pero es un privilegio que viene con una responsabilidad tremenda. Nunca debemos decir, así dice el Señor, si no estamos seguros que estamos hablando por Dios, de acuerdo con sus intenciones y su mensaje. Pero qué gozo tenemos, mis hermanos, de tener la palabra de Cristo en nuestras manos, ante nuestros ojos, para entrarnos profundamente entre la mina de la palabra de Dios, para descubrir y sacar las joyas tan ricas de su mensaje y exponerlas para la bendición de nuestros hermanos. Y para la gloria de Dios, debemos orar con el salmista, quien oró en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para ver las maravillas que tu ley. Hermanos, hay maravillas aquí en la palabra de Dios. El conocimiento correcto de las maravillas de Dios no está dado a nosotros en forma de una revelación nueva, sino por la iluminación del Espíritu de Dios. La iluminación del Espíritu de Dios acompañado a nuestra dedicación a estudiar cuidadosamente su palabra. Él no va a darnos una vista de las maravillas y correctamente interpretar la palabra si estamos leyendo la palabra casualmente, como cualquier otro libro. Tenemos que estudiar, tenemos que observar el texto, tenemos que entender qué es la intención del autor en cada pasaje. Y específicamente estudiando cuidadosamente cada texto en su propio contexto. Hermanos, sin importar lo que pasa entre la semana en tus ministerios, sin importar si ustedes son pastores, sin importar cuál matrimonio en la iglesia empiece a tener problemas, necesitan tu consejería bíblica, sin importar quién muere entre la semana, quién muere de repente, no checaron el calendario del pastor para ver, ¿es conveniente esta semana para tener un funeral y visitar con las familias? No, van a morir, sin importar lo que pasa entre la semana, domingo viene. Domingo viene cada 8 días y debemos estar listos para estar aquí atrás del, como Martín Lutero dijo, el sagrado escritorio y proclamar la palabra de Dios. No hay lugar en nuestros ministerios para las predicaciones que se hacen de repente sábado en la noche, como han conocido los especiales de sábado, ¿no? No debemos tener. Tenemos que tomar el tiempo, aun si es necesario sin dormir, a veces en las noches para estudiar y observar el texto, porque la interpretación correcta, hermanos, solamente viene cuando dedicamos tiempo observando el texto en su propio contexto para entender la intención del autor del pasaje que fue escrito bajo la inspiración del Dios. Cuando acercamos la palabra de Dios, necesitamos orar y pedir el apoyo del autor del texto, observar bien el texto y solamente después interpretar con precisión el texto para por fin aplicar y proclamar correctamente la palabra del texto. Así es el orden: orar, observar, interpretar, aplicar en nuestras vidas y después proclamar la palabra. La mayoría de los errores que existen sobre la interpretación vienen por la falta de tomar el tiempo necesario a observar el texto en su propio contexto. Muchos hermanos y tristemente muchos pastores tienen demasiado prisa a llegar rápidamente a la aplicación
y la proclamación de la palabra. Están estudiando, tratando de llegar a su predicación y formar un bosquejo antes de observar. Brinquen rápidamente el paso de la observación con tiempo, meditando, viendo de cada ángulo, de arriba, por abajo, por los lados del pasaje, y llegan a una interpretación incorrecta de la palabra. Mis hermanos, si no recuerden nada más, debe recordar que un texto sin su contexto es un pretexto para un prejuicio. Y todos hemos escuchado personas sacando los versículos de la palabra fuera de su contexto para manipular sus significados, intentando a defender o promover sus ideas equivocadas. La pregunta dada a nosotros en esta sesión es: ¿por qué pensar en el contexto? Y pues la respuesta más simple es porque si no pensamos bien en el contexto, no podemos interpretar correctamente la palabra de Dios. Cada texto inspirado viene en su contexto. Hay un contexto histórico y un contexto cultural. ¿Cuándo fue el tiempo del texto que estamos estudiando? ¿Y qué estaba pasando en el texto? En el tiempo. ¿Qué es el contexto del texto? ¿Algo bajo el Antiguo Testamento o está bajo el Nuevo Pacto? ¿Es algo dado específicamente para Israel en el Antiguo o más directamente dado a la iglesia en el Nuevo Testamento? Hay tradiciones de la cultura siendo aplicadas que son necesarios para entender bien el pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, ¿por qué menciona la fornicación en Mateo 5 y Mateo 19 en el Evangelio dirigido a los judíos como audiencia principal, y no menciona lo mismo en los pasajes paralelos en Marcos y Lucas? Tenemos que entender el contexto cultural. ¿A quién es la audiencia? Porque está diciendo algo. ¿Qué es el significado? Hay también un contexto gramático inmediato del texto que estamos estudiando. ¿Cuáles son las palabras usadas? ¿Y cómo están siendo usados en tal texto? ¿Hay palabras repetidas? ¿Hay cosas similares o opuestos? ¿Hay comparaciones o contrastes? ¿De dónde está nuestro texto entre la carta o entre el libro de la Biblia que estamos estudiando? Lo que significa el contexto inmediato es simplemente los textos que rodean el pasaje que estamos estudiando. Podemos considerarlo como el mundo textual en que vive el texto en cuestión. El contexto gramático e inmediato está formado con palabras, con frases, con párrafos y discursos que van antes y después el pasaje principal del estudio. ¿Cuál es el propósito de la instrucción en el contexto? Inmediatamente antes y después nuestro texto. Por ejemplo, el contexto inmediato de Romanos 12, 1 al 2, aún podemos decir entre toda la carta de Romanos. Por tanto, por eso, por toda la teología presentada sobre la salvación en los primeros 11 capítulos de Romanos. Por tanto, hermanos, por eso, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adaptan a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Por tanto, por eso, por esta razón, indica que debemos ver el contexto anterior.
Así los primeros 11 capítulos antes que llegar a capítulo 12 de esta epístola. Así también el pasaje que empieza en Romanos 12 y 13 y el resto de la carta. Los dos versículos aquí son clave para la transición de la teología enseñada en Romanos 1 al 11 a la aplicación implicada por tal teología en los capítulos 12 hasta 16. Eso es algo muy típico de Pablo, como podemos ver también en la transición de capítulos 1 al 3, de Efesios hasta 4 al 6. Llegamos ahí al principio de lo que tenemos como capítulo 4, versículo 1, y dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes viven en una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cuál vocación? Lo que él ya explicó en capítulo 1 al 3. Hay implicaciones de la teología dado en capítulos 1 al 3. Él describió cuál llamado y imploró a una aplicación práctica implicada en tal llamado. Hay un contexto aquí que tenemos que ver. Hermanos, si sin interpretar Efesios 4 al 6 con la conexión que tiene con los primeros 3 capítulos, podemos predicar el último parte de la carta como una lista de reglas, cosas que tenemos que hacer sin conectar nuestras vidas con la posición que tenemos en Cristo Jesús, lo que Él ya enseñó en el principio de la carta. Podemos tener el error de predicar Efesios 4 al 6 en una manera que nuestros hermanos van a escuchar como reglas legalistas, desconectados de la gracia de Dios dado a nosotros. Si no damos cuenta al contexto donde encontramos el texto que estamos estudiando, no podemos interpretar correctamente su mensaje y proclamar las implicaciones del pasaje entonces correctamente y exhortar a su aplicación apropiada. Cuando yo estaba en el seminario la primera vez, aún por la licenciatura, ahí en el salón, ahí en la aula donde yo estaba estudiando griego, había un letrero grande ahí en la pared que decía: "Context is king". El contexto es rey. Y es verdad que aún los términos traducidos a nuestro idioma, tal como nuestras palabras en español pueden tener una variedad de significados dependiendo en el contexto que están siendo usados. Sin el contexto, las palabras no tienen sentido. Cuando se trata de interpretar y aplicar la Biblia, el contexto es crucial. El contexto determina el significado. Algunas personas van a hacer un estudio de las palabras, van a consultar aún los términos en griego y hebreo, van a tomar una palabra con varios significados y van a intentar poner todos los significados entre el pasaje equivocadamente. Podemos ver el problema en unas palabras muy comunes que usamos en español. Por ejemplo, si tomamos la palabra pluma, pluma en español, podemos pensar en varios significados. Hay las plumas que salgan de las gallinas, ¿no? Y hay plumas que usamos para firmar los documentos. Hay plumas que son de diferentes significados. Y si estamos viviendo en tiempos antiguos, si no estamos viviendo en los tiempos antiguos, cuando usaron una pluma de un animal, de un pájaro para escribir, poniendo en la tinta y para escribir, entonces
tenemos que entender que hay dos diferentes tipos de pluma. Aún en nuestro día, en algunos países, usamos la palabra pluma con referencia a algo que levanta y que baja ahí en el estacionamiento para salir en el auto o para pasar un peaje, o sea, una caseta ahí en la carretera. Entonces, por lo menos hay tres significados de una sola palabra, pluma. El contexto determina su significado. Hay otra palabra, llaves. Hay llaves para abrir un candado de la puerta y hay llaves para abrir el flujo de agua. Vasos. Hay vasos que usamos para tomar una bebida y hay vasos en el cuerpo donde fluye nuestra sangre. Plantas. Hay plantas verdes con flores en la tierra y hay plantas como fábricas o plantas para producir la luz eléctrica. Ahora, si consideramos el ejemplo de la palabra mundo que viene de cosmos en el Nuevo Testamento, aún solamente en el Evangelio según Juan, hay diferentes maneras en que Juan usó el mismo término. La palabra mundo, cosmos, aparece unos 180 veces en el Nuevo Testamento. 78 veces nada más en el Evangelio según Juan. Pero Juan usó con diferentes significados. Juan usa la palabra mundo en varias maneras, en diferentes contextos en su evangelio. Por ejemplo, él usó la palabra para el universo entero. Juan 1:10. Él estaba en el mundo, la planeta, esta tierra, y el mundo, la planeta, tierra, por implicación, toda la creación fue hecho por medio de él. Y el mundo, la gente del mundo, no lo conoció. Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Este mundo, este globo, esta tierra donde estamos. Hablando de la tierra física también, sabiendo Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 21:25, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo y se escribieron en detalle. Pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribieron. El sistema mundial, el príncipe de este mundo, mencionado en Juan 12:31, 14:30 y Juan 16:11. Toda la humanidad menos los creyentes. Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que me odiaba a mí antes que ustedes. También fue usado de hablar de un grupo muy grande, pero menos que todas las personas en todas partes del mundo. Podemos ver en Juan 12, versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido atrás de él. No fue todo el mundo en el sentido de toda persona en todo el mundo, todos aquí en la planeta, pero un grupo muy grande entre todas las personas estaban siguiendo. A veces mundo está usado solo para hablar de los que solamente los elegidos de Dios. Juan 3:17. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero a veces la misma palabra está usada para hablar de solamente el grupo que no son los elegidos de Dios. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos.
judíos y gentiles, y no solamente Israel solo, sino también muchos gentiles. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, los judíos y los gentiles, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No todos que existen aquí en el planeta fueron dados este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Juan 4, versículo 42. Y decían a la mujer, no creemos por la que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este Jesús es en verdad el Salvador del mundo. No salva a todas las personas en el planeta, pero tampoco es Salvador solamente de Israel. Él es Salvador de Israel y también los gentiles. Muchos gentiles en el mundo. Por final, el público en general a veces es una referencia usada por el mundo, a diferencia de un grupo privado. El público en general, Juan 7, 3 y 4. Por eso los hermanos de Jesús le dieron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, muéstrate al grupo en el público y no solamente este grupo privado. El cosmos, el mundo, usado en muchas diferentes maneras, solamente en el Evangelio según Juan. Tenemos que ver el contexto. El contexto determina el significado. Debemos hacer un estudio de la palabra, el término en el idioma griego, el idioma hebreo, entender qué es el significado del término atrás de la palabra, cuál es el rango de significados. Pero la palabra tiene un solo significado en su contexto y tenemos que saber cuál es la intención del autor, quien escribió tal pasaje bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Tenemos que entender porque el contexto determina el significado. Entonces, para apoyarnos a entender la importancia del contexto, hermanos, entre el mensaje, vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos que han sido mal interpretados precisamente por falta de dar suficiente atención al observar el contexto donde están encontrados los textos bíblicos. Algunas personas hagan eso intencionalmente, para engañar, por su propio beneficio, pero otras personas equivocadamente. Se hacen porque no toman el tiempo necesario a dar atención al contexto para entender correctamente la intención del autor original, quien escribió tal texto bajo la inspiración del Espíritu de Dios, para comunicar lo que Él quiso decir con el pasaje. La verdad es que en cualquier cosa donde queremos lograr éxito, es el conocimiento bien de los principios básicos y la dedicación a practicar los principios básicos con precisión que nos ayuda a lograr el fin con el éxito que buscamos. Y eso es verdad con los principios de la hermenéutica y la interpretación de la palabra de Dios. Sé que por la mayoría de los pastores aquí tenemos ministerios donde las necesidades de la congregación siempre parecen tomar más tiempo que podemos ofrecer. Por algunos hay la necesidad de trabajar por afuera del ministerio en la iglesia, también muchas horas entre la semana. Sobre todo tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles a nuestros ministerios y a nuestras esposas y nuestras familias.
Siempre hay cosas clamando para nuestra atención y nunca falla que nuestro tiempo a estudiar sea robado poco a poco entre la semana. Pero si vamos a tener un mensaje con la autoridad de Cristo para la iglesia, necesitamos dedicar el tiempo a estudiar, mis hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios correctamente y con mucha diligencia. Tenemos que entender la intención del autor del pasaje. Segundo a Timoteo 2:15 nos exhorta, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, o sea, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aunque oramos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo, cuando estudiamos la palabra y debemos orar y pedir la iluminación, Él no va a darnos revelación, es iluminación. Dios no va a hablarnos con revelación directa, sino va a apoyarnos, observar el texto mientras dedicamos al trabajo de estudiar. Es un trabajo duro, es un trabajo que requiere todo de nosotros. El entendimiento correcto de la palabra para proclamarla requiere trabajo. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajen en la predicación y en la enseñanza. Es una obra dura, es algo que requiere todo de nosotros. Ahorita no podemos profundizarnos en todos los demás aspectos del contexto y cómo se relatan a la interpretación, pero con el tiempo que tenemos, quiero enfocar nada más en dos áreas. Vamos a considerar algo para apoyarnos pensar correctamente sobre el contexto histórico cultural y vamos a ver algunos pasajes en relación al contexto gramático e inmediato. Primeramente el contexto histórico, o sea, el contexto histórico cultural. Para apoyarnos a captar el concepto de la importancia del concepto histórico y cultural, quiero usar una manera ilustrativa que enseñan los autores Duval y Hayes en su libro La hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Aunque no podemos recomendar y adoptar todo lo que ellos propongan en su libro, su uso de este concepto de una puente para llevarnos al lugar antiguo para interpretar el pasaje en su contexto histórico-cultural y después regresar con los principios bíblicos encontrados en la interpretación correcta a nuestra congregación en nuestro día para proclamar las implicaciones correctas y exhortar hacia la aplicación apropiada en nuestro tiempo es muy bueno. Parafraseando ellos, diciendo básicamente, el proceso de la interpretación y comprensión de la Biblia es como tomar un viaje, cruzando el río por una puente entre nuestro tiempo, aquí donde estamos y donde nuestra congregación está viviendo, y el lugar histórico donde las personas recibieron originalmente la palabra de Dios. El recorrido comienza con una lectura cuidadosa del texto. A partir de esta lectura cuidadosa, podremos determinar el sentido del pasaje en su contexto bíblico, o sea, lo que significó para la audiencia original. Pero estamos separados de las personas que recibieron el texto originalmente por la cultura, por diferentes costumbres, el idioma, situaciones y una enorme extensión de tiempo. Entonces, estas diferencias forman una barrera,
un río, una brecha que nos separa del texto y que muchas veces nos impide comprender bien el significado del texto para nosotros. Y más, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba viviendo bajo el pacto antiguo en lugar del nuevo pacto, haciendo las diferencias entre ellos y nosotros, o sea, la anchura del río aún más grande. Necesitamos estudiar la Biblia de tal manera que nos permite cruzar la puente sobre el río de las diferencias en una manera legítima y con precisión. Y después llevándonos desde el texto en el mundo de la audiencia original con una comprensión y aplicación válida del texto para nuestras congregaciones, para los cristianos en nuestro tiempo. Nuestra meta es entender el significado que Dios quiso darle el texto. No vamos a poner nuestras opiniones ahí en el texto. Tenemos que hallar de ahí, sacar de ahí la intención de Dios por medio del autor quien escribió bajo su inspiración. Nuestra tarea no es entonces crear significados a partir del texto, sino más bien procurar y encontrar el significado que el texto quiere expresar. Los pasos son así. Primeramente, cruzamos la puente a la tierra y el lugar, la cultura del texto. Paso número 1, comprender el texto en la ciudad o el pueblo de la audiencia original. La pregunta aquí es, ¿qué significó el texto para los receptores originales? El paso número 2, medir la anchura del río que hay entre nosotros y los que recibieron la Biblia. Medir la anchura del río que hay, que tenemos que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores o los que recibieron la enseñanza bíblica y nosotros en nuestro día, en nuestra cultura? El paso número 3, cruzar la puente de los principios. ¿Cuál es el principio teológico que subyace este texto? ¿Cuál es el principio principal enseñado? Y el paso número 4, comprender el texto en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra cultura, en nuestro tiempo donde estamos viviendo. La pregunta así es, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de nuestro día el principio teológico del texto que hallamos cuando estudiamos el texto en su contexto? Mis hermanos, el punto es que necesitamos evitar intentar interpretar el texto como si fuera escrita para nuestro día en nuestra cultura, sino transportarnos al texto de la audiencia original y pensar en cómo ellos entendieron los mensajes en su propio contexto. Solamente así podemos interpretar correctamente el pasaje. Ahora quiero darles unos pensamientos más sobre el contexto gramático inmediato y aún literario. Tenemos que recordar que Dios nos ha dado su mensaje en un libro. No fue en otra forma, es un libro para leer. La Biblia es un libro y como libro tiene oraciones gramaticales, párrafos y discursos. ¿Cuántos de ustedes encantaron a estudiar la gramática cuando estaban en la escuela? No puede haber muchos brazos que manos por arriba, ¿no? Pocos, a lo mejor puede decir que, me encantaba estudiar la gramática. Algunos a lo mejor sí, pero la mayoría no. Pues yo tengo que confesar que nunca leí un libro completo antes de conocer a Cristo. La gramática no fue mi mejor área de estudio.
Fueron las clases de la historia, aún las ciencias y la matemática que agarraron más mi atención, pero cuando empecé a estudiar la Biblia, todo cambió. Yo crecí en los Estados Unidos, entonces inglés fue mi idioma que yo crecí conociendo desde mi nacimiento, pero en muchas maneras yo no aprendí el inglés y la gramática de inglés hasta que yo estudié el griego en el seminario. Pero si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que entender la gramática. Las oraciones gramaticales tienen sujetos, verbos. Tienen complementos directos y complementos indirectos. Tienen pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos. Tienen diferentes tipos de palabras, todos formados en esta oración gramática. Y mucho más. Sin entender la gramática, no entenderemos el significado del mensaje. Las oraciones gramaticales se juntan para formar párrafos. Los párrafos, por ejemplo, en las epístolas, o sea, las cartas, cada uno tiene una declaración o un punto principal con otros principios o otros pensamientos subordinantes que nos apoyan a entender la intención del autor en lo que él está diciendo. Pues en la predicación expositiva, la gramática así va a apoyarnos ver aún cuál es el punto principal y cuáles son los puntos principales entre el texto que apuntan a este punto mayor. Y aún cuáles son los subpuntos. Nuestro bosquejo debe enfatizar lo que enfatiza el pasaje. Determinando eso, no solamente va a apoyarnos en la interpretación correcta, sino también en la estructura del pasaje para formar un bosquejo exegético primeramente y después nuestro bosquejo para la predicación expositiva. Aparte de los párrafos, también tenemos discursos entre la literatura narrativa. Y entre los discursos vamos a encontrar indicadores entre las historias que nos guía a entender el propósito del autor bíblico en escribir e incluir tales historias escritas y recordadas bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Observando bien los detalles del contexto es importantísimo para llegar a la interpretación correcta y precisa de cualquier pasaje. Una de las cosas que mencionamos era la consideración de los textos en relación al contexto donde nos encontramos entre los libros y las cartas de la Biblia. Entonces vamos a considerar algunos pasajes como ejemplares. Primeramente, 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. 2 Timoteo 2:22 es un versículo que se utiliza muchas veces para hablar de las tentaciones sexuales. Pero ¿cómo define el contexto inmediato la frase las pasiones juveniles? Pablo está escribiendo a Timoteo, un pastor más joven. Y Timoteo está enfrentando al problema de los falsos maestros que se han infiltrado a la iglesia de Éfeso. La sección anterior, capítulo 2, 15 al 19, deja claro que Timoteo ha de resistir los falsos maestros. Esta exhortación se apoya con una analogía de la familia, capítulo 2, 20 a 21. Y en la misma manera, en 2, 23 al 26, se habla de las falsas doctrinas. Entonces, el versículo 22
Pablo le dice a Timoteo que se aleje de discusiones necias, controversias y novedades teológicas tan atractivas para los pastores jóvenes, pues las pasiones juveniles, y que en lugar de ello sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con el verdadero pueblo de Dios. Para gran sorpresa de algunos, este versículo no tiene nada que ver con la tentación sexual. Una aplicación más directa puede ser una exhortación a los seminaristas, los estudiantes de la Biblia en los institutos o graduados recientes de los seminarios que les gusten pelear personalmente o por el internet con otros sobre sus doctrinas favoritas. En lugar de salir de su casa y evangelizar a los perdidos o discipular a los creyentes que quieren aprender los fundamentos de la fe. A lo mejor estoy pisando algunos dedos, ¿no? Está bien, vamos a ver algunos más. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos escuchado a algunos clamar el mismo versículo para pasar un examen, para cumplir un logro, hasta aún para ganar una competencia de fútbol, ¿no? Pero el contexto donde encontramos el versículo nos indica otra cosa. Filipenses 4, empezando versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no quiere decir que podemos hacer todo lo que queremos sin límites, sino que podemos gozarnos y vivir con contentamiento mientras viviendo en distintas circunstancias entre la providencia de Dios. Entonces, con el entendimiento correcto en su contexto, podemos aplicar las implicaciones del pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no tengo trabajo, si tengo poco trabajo o si tengo un buen trabajo, yo puedo ser contento. En otras palabras, las palabras de Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil, no hay vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios de mi salvación. Si tengo mucho o no tengo nada, yo tengo el Señor y entonces puedo tener gozo. Esto es la énfasis que Pablo está haciendo ahí en Filipenses. Vamos ahora a Hechos 16. Empezando el versículo 25, tenemos el testimonio de Pablo y Silas cantando un himno aunque encarcelados. Había un terremoto que abrió la prisión, pero nadie salió. Y en el versículo 30 tenemos la pregunta del carcelero y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta enseguida, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Algunos han tomado el pasaje, es decir, que la fe del carcelero salva aún hasta sus familiares, o que por lo mínimo hay una promesa que nuestra salvación resultará en la última salvación de nuestros familiares. Pero nunca debemos tomar un versículo entre una narrativa e intentar interpretarlo en una manera aislado del resto del contexto del libro y del resto del contexto de la Biblia.
La justificación por fe es resultado de la fe individual, de la fe producida en la vida de alguien que escucha el mensaje verdadero del Evangelio. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la promesa de la salvación para el encarcelero, cree en el Señor Jesús y será salvo, también es la misma promesa para sus familiares. Tú serás salvo si crees y toda tu casa será salvo si los miembros de tu casa también creen. Y el texto indica que él y sus familiares creyeron. Así porque en el versículo 33 nos dice, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Ahora, algunas tradiciones, nuestros hermanos en Cristo, entre el cristianismo, entienden a usar versículo 33 como un argumento en defensa del bautismo de los infantes. Van a decir que todos ahí en la casa fueron bautizados y a lo mejor fueron ahí infantes en la casa. Pero el mismo versículo 32 indica que los que fueron bautizados son los mismos con por lo menos tenía una edad suficiente de tener la capacidad a escuchar la proclamación de la palabra. Escucha lo que dice capítulo 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, dando cuidadosa atención al mismo contexto, nos guarda en nuestra interpretación y entonces la aplicación implicada. ¿Está entendiendo cuán importante es el contexto donde estamos sacando los versículos para nuestro estudio? Vamos ahora a Mateo 18. Mateo 18, 12 al 14, tenemos la historia de una oveja que se ha descarriado y la búsqueda de ella para la salvación y la restauración. Después, en capítulo 18, 15 al 18, la disciplina de la iglesia, o sea, la confrontación del pecador con la meta de empujarlo hacia el arrepentimiento y la restauración. Y en capítulo 18, versículo 21 al 22, el perdón del arrepentido. Mateo 18, 12 al 14, versículos 15 al 18 y los versículos 21 y 22. Todo el contexto de buscar los que han desviado con el propósito de llevarlos al arrepentimiento, el perdón y la restauración. Pero brinqué los versículos 19 y 20, ¿no? ¿De qué hablan los versículos 19 y 20? En verdad les digo que todos los que de ustedes... que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado por alguien? Siempre hay alguien más, no voy a preguntar cuántos de ustedes han usado ese pasaje en esta manera, pero ¿cuántos han escuchado a alguien orando algo así? Oh Señor, tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, tú estás con ellos. Y si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho. Entonces, aquí estamos juntos pidiendo por cualquier cosa.
Aún el lobo que mi copastor quiere, ¿no? Que siempre está orando, pero no ha llegado. A lo mejor tú oraste algo así. Pero la verdad es que Dios está con nosotros aún si estamos solos. Y este versículo no está hablando absolutamente nada sobre la oración. Consideramos el pasaje en su contexto. ¿Qué es su contexto? La disciplina de la iglesia, la disciplina de los miembros de la iglesia, los que andan en su pecado, los que vamos a confrontar y empujar hacia el arrepentimiento. Aquí en Mateo 16, 19, habla de la autoridad de Cristo dado a la iglesia cuando le siga sus mandamientos acuerdo con su palabra. El 2 y el 2 o 3 mencionado aquí tiene referencia directa a los testigos en la disciplina de la iglesia. Está diciendo que todo cuerpo actuando de acuerdo con la palabra de Dios puede declarar lo que es pecado y lo que no es. La autoridad de la iglesia no está en determinar estas cosas, sino en declarar el juicio divino basado en los principios de la palabra de Dios. Cuando ellos, los creyentes, hacen este tipo de juicio basado en la palabra de Dios, pueden estar seguros de que Dios está de acuerdo con ellos también. En otras palabras, cualquier cosa que ellos sujeten o desaten en la tierra será también sujeto y desatado en los cielos. Cuando la iglesia dice a las personas que no quieren arrepentir, que esta persona está atado en su pecado, la iglesia dice lo que Dios dice sobre esta persona. Cuando la iglesia reconoce que una persona arrepentida ha sido desatado de sus pecados, Dios está de acuerdo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Versículo 20. Aquí debemos tomar en cuenta el contexto. Otra vez, para interpretar la Biblia bien, necesitamos dar mucha atención al contexto. Un contexto sin su contexto es un pretexto para un prejuicio. Y hay muchos textos usados fuera de su contexto para defender nuestras propias ideas y las opiniones. El contexto del versículo aquí es la decisión que fue hecha por los hermanos acerca de la confrontación del hermano errante en el proceso de la disciplina de la iglesia. Los 2 o 3 reunidos en mi nombre, mencionados en versículo 20, son los mismos 2 o 3 mencionados en el versículo 15 y 16. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado tu hermano. Tú, una persona. Pero si te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. 1 más 2 más personas contigo. Entonces, tú y 1 o 2 más personas son este 2 o 3 mencionado. Los versículos no hablan de una reunión de 2 o 3 hermanos para orar. Y no debemos usar la palabra como no fue la intención del autor. De interpretar los versículos como una promesa de recibir cualquier cosa que 2 o 3 hermanos están unidos a pedir, se hace violencia al contexto. Además, Cristo es siempre presente en su pueblo, aun si hay un solo creyente totalmente separado de todos los demás. Aun si alguien enseña un concepto bíblico, pero incorrectamente desde un pasaje que no enseña tal cosa, no está enseñando tal cosa con la autoridad bíblica de Cristo. Y la práctica de sacar los versículos fuera de su contexto y aplicarlos en otras maneras incorrectas trae consigo el riesgo de malinterpretar y enseñar incorrectamente la palabra de Dios, y a veces con consecuencias más serias y peligrosas.
Cuando los pastores y los maestros sacan los versículos fuera de su contexto, en sus enseñanzas, dan un modelo equivocado a cómo usar y interpretar correctamente la palabra a sus oyentes. Bueno, pues hermanos, hay otros ejemplos que podemos ver, pero por el tiempo que tenemos, yo creo que es suficiente. A lo mejor hemos pisado suficientes dedos en esta mañana, ¿no? Otra vez quiero entonces enfatizar, ¿por qué estamos pensando? ¿Por qué debemos pensar en el contexto? Cada texto inspirado por el Espíritu Santo viene con un contexto. El contexto determina el significado del texto. Y simplemente porque si no damos suficiente atención al contexto de los textos, no podemos interpretar correctamente la palabra de Dios, mis hermanos. Hermanos, nuestro deber es declarar, así dice el Señor. Entonces debemos estar seguros que no estamos declarando algo contrario a su mensaje. Predicamos a Cristo y su gloria para llevar a los perdidos a Cristo, para que puedan adorar al Cristo y para que podamos ver los creyentes santificados, para que aún más brillantemente reflejen la gloria del Señor. La única manera a cumplir nuestra misión es entender correctamente su mensaje con precisión en una interpretación, para proclamarlo con pasión en nuestra predicación, implorando hacia su aplicación, exhortando a todos a responder a las implicaciones del pasaje interpretado correctamente en su contexto original para que sea aplicado correctamente en nuestro contexto. Los perdidos nunca serán convertidos por manipular sus emociones. Y los creyentes no serán transformados por la fuerza de la culpa. Así que la fe viene del oír, el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. Es por escuchar la explicación del significado del pasaje de acuerdo con la intención del autor. Jesús mismo oró, Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No tenemos el derecho de sacar los versículos fuera de su contexto para decir algo que no es la intención del autor, de manipular el texto a decir lo que no fue el propósito. Pero cuando entramos a la mina profunda de la palabra de Dios, con la intención cuidadosa de cada texto en su contexto, y encontramos las maravillas verdaderas allí, podemos entonces interpretar con precisión y predicar con pasión, declarando, así dice el Señor, y esperar con toda confianza que el Espíritu de Dios va a usar su palabra para salvar y santificar para su gloria. Que Dios nos usa así, hermanos, para la exaltación de Cristo. Amén. Dios